Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 26 de julio de 2017 y esto es La Contracrónica. La semana pasada lo llevaban todas las agencias de noticias. México padece una auténtica sobredosis de violencia. La dosis normal se ha multiplicado por varios dígitos en lo que llevamos de años. La ola de violencia que azota el país desde hace aproximadamente más de 10 años, desde que empezó la guerra del narco, que empezó el presidente Calderón, lejos de aminorar, se agudiza. En junio, y estos son los datos que llevaban las agencias, se registraron solo en junio, 2.234 homicidios. Habéis escuchado bien, solo en un mes, 2.234, lo que llaman allí homicidios dolosos, es decir, asesinatos intencionales. En lo que va de año son cerca de 14.000 los asesinados. En fin, es una cifra que solo decirla y solo ver el número de ceros que tiene por detrás le deja a uno de piedra. Es un 30% más que el mismo periodo del año pasado. Unos culpan de esto al vacío de poder que ha dejado la detención del Chapo Guzmán. Otros al recrudecimiento de la lucha contra el narco. Algunos al clima de violencia e impunidad general que hay desde hace años y que de vez en cuando tiene subidas y otras veces bajadas. Otros incluso le echan la culpa a Trump y dicen que es culpa de los controles fronterizos. En fin, yo creo que es una mezcla de todo lo anterior. Vamos a verlo. Las cifras que ofreció este lunes el gobierno mexicano son, no encuentro la palabra, escalofriantes. Creo que es el término que mejor se ajusta a estas cifras. Es propias de un país en guerra, por lo demás. Esto se lo cuentan a alguien y dice, bueno, este país, ¿quién se está matando? ¿Dónde están los ejércitos? ¿Dónde está el frente? Esto lo ve uno y dice, bueno, esto es Afganistán, no sé, Irak, en tiempos de la guerra, hace 10 años, una cosa así. Algún país africano. Y dice, no, esto está sucediendo en Libia. No, esto está sucediendo en uno de los principales países del mundo, el país hispano más grande y más importante de todos, que es México. Pues está sucediendo ahí y está sucediendo todos los días. No es que haya sido un atentado un día, ¿no? Es que hoy han muerto, qué sé yo, lo de las Torres Gemelas, ¿no? Murieron 3.000 de un golpe, vale. Bueno, el atentado, eso nadie está libre de que un loco, como pasó el año pasado en Niza, que agarre un camión y se ponga a atropellar gente por el paseo marítimo de una ciudad costera. Eso puede suceder, pero no, esto es continuo. En México, con este informe en la mano, y lo tengo, se asesina a 74 personas al día, de promedio, que viene a corresponderse a algo así como 3 cada hora, o una cada 20 minutos. Es decir, lo que dure este programa, que ya sabéis que dura aproximadamente media hora, en México se habrá producido un muerto. Es muy duro de decir, pero es que es así. En algunos lugares incluso más. Podríamos, si esto lo bajásemos, lo redujésemos a nivel estatal, nos encontraríamos, por ejemplo, que en el estado de Guerrero, este estado está en el suroeste del país, la costa del Pacífico, al sur de Ciudad de México, pues los números son aún más estremecedores. Guerrero tiene solo 3,5 millones de habitantes. Es un estado, iba a decir, pequeño. Realmente en México no hay ningún estado pequeño porque allí todo es gigantesco. Pero vamos, para los estándares de aquel país, podríamos decir que es un estado pequeño. Desde luego, desde el punto de vista demográfico sí que lo es, porque 3,5 millones de habitantes para México son pocos. Tiene una densidad de población muy, muy baja en comparación con otras zonas del país, no digamos ya su capital, ¿no? U otros lugares. Bien, pues en junio, en este estado de solo 3,5 millones de habitantes, mataron a 1.161 personas. Esto he hecho la tasa, he sacado la tasa por 100.000 habitantes y me ha salido una tasa de 33 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Y diréis, bueno, eso es mucho, es poco, es regular, entra dentro de lo normal, no es para tanto o es un disparate. Pues como en todas estas cosas, lo mejor es ponerlo en perspectiva, es decir, mirarlo un poco desde lejos y compararlo. En España, en todo el año 2016, me pillo España porque es el país que más cerca me pilla, entre otras cosas porque es el mío. Asesinaron, el año pasado, a 295 personas. Esos fueron los asesinatos intencionales, lo que en México llamarían homicidios dolosos. En España, 295.
lo que da un promedio de unos 24 al mes aproximadamente. Estoy hablando de España, no estoy hablando de un país pacífico, de un cantón Suiza donde nunca sucede nada, que esté encaramado encima de los Alpes o en el fondo un valle alpino, donde uno puede dejar las llaves del carro puesto y estas cosas. No, ni muchísimo menos. Estamos hablando de un país europeo grande con pues casi 47 millones de habitantes y con 80 millones de turistas que pasan por aquí todos los años. Es decir, que pasa mucha gente, que además está entre dos mares, que es tráfico de todo, también de droga, por supuesto, que hace frontera con varios países, incluido un país africano, el Reino Unido, Portugal y Francia. Es decir, que está en un lugar de paso. Pues tuvo el año pasado 295 asesinatos. 295 asesinatos pues es lo que matan en México en una semana aproximadamente, a lo largo del último año. Es lo que se asesina allí. Bien, este repunte de la violencia en México se lo han atribuido a varias cosas, como os decía en la presentación, ¿no? Se lo han atribuido al vacío, sobre todo las noticias de televisión iban por ahí, diciendo esto es una consecuencia directa de haber detenido y extraditado al Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán, que sepáis, no está en México, para los que no sepáis, lo detuvieron en México, pero acordaros aquella historia con Kate del Castillo. A todos estos narcos les pierden las mujeres. No fue el primero al que detuvieron. Si miráis, si buscáis por internet, veréis que a muchos de ellos los han agarrado por tontos, porque son muy listos para delinquir y para que la policía no les eche el guante nunca, pero luego pierden literalmente el culo por las mujeres. Bueno, pues esto lo perdió por Kate del Castillo, que es una actriz famosa. La historia fue muy jugosa cuando lo detuvieron el año pasado. Y luego lo extraditaron a Estados Unidos. Hoy el Chapo Guzmán está felizmente preso. Espero que ya para los restos creo que está en una prisión neoyorquina. No me hagáis mucho caso, pero vamos, se lo llevaron a Nueva York, desde luego. No sé exactamente dónde le tendrán ahora. Bueno, pues el Chapo era el capo del cártel de Sinaloa, lo que se conoce allí también como el cártel del Pacífico, pero era el del cártel de Sinaloa, no el de todos los cárteles de México. Y ojo, en México hay un montón de cárteles, pues creo que son 9 en concreto, de los gordos, quiero decir. Luego hay subcárteles y cartelillos pues por debajo, ¿no? Así de memoria, pues me salen 6 o 7. Este de Sinaloa, el del Pacífico, la familia michoacana, los caballeros templarios, el cártel de Juárez, el cártel del Golfo, que este era el enemigo, el eterno rival del Chapo Guzmán y el de Sinaloa, el cártel de los Zetas. Luego de estos, ya digo, de estos grandes cárteles cuelgan infinidad de cárteles menores, de cartelitos que trabajan para los grandes, simplemente, o que le prestan obediencia. Es un sistema un poco, podríamos verlo casi como de neofeudalismo, tiene una especie de contrato de vasallaje que, por supuesto, pueden cambiar. Bien, y como sucedió en la Colombia de los años 90, no sé si habéis visto la serie esta de Pablo Escobar, El Narco se llama, en Netflix, y si no la habéis visto os la recomiendo porque es una serie muy buena. Pues cuando un cártel flaquea, por lo que sea, porque tiene muchos golpes policiales, porque el capo que lo lleva es un inútil y no sabe llevarlo, por 1000 razones, otro va y ocupa su lugar. Eso en esa serie se ve muy bien, cuando flaquea el cártel de Medellín, pues llega el cártel de Cali y ocupa su lugar. Lo mismo sucede si el jefe del cártel, si el capo famoso, caso de Escobar fue clarísimo, pues muere o le encierran. Bueno, pues automáticamente hay una lucha de poder dentro del cártel para que otros, los que tenían por debajo, pues se hagan con el negocio, porque un cártel no deja de ser, no es mucho más allá que una empresa. Es decir, venden droga, la cultivan en muchísimos casos, venden droga en los mercados donde se compra. El tema es que como el producto es ilegal, pues mueve cantidades variantes de dinero y además ahí afluyen, pues por regla general, los tipos más inmorales y más criminales que uno se pueda imaginar. Luego, una parte considerable de la violencia proviene de la guerra del narco, eso es indiscutible. De hecho, la gran violencia en México empieza con la guerra del narco. Ahora, no toda la violencia es atribuible a la guerra del narco. Es decir, a la guerra del narco podemos atribuirle
los narcos que se matan entre ellos, estos ajustes de cuenta tan cinematográficos que se ven por televisión o que encontramos a veces en las portadas de los periódicos así de buena la mañana para... Hoy, de hecho, ahora os lo contaré. Me he desayunado con una de estas historias de narcos mexicanos. Bueno, que también asesinan a policías, asesinan a militares, porque México es un país que está militarizado. Fue uno de los errores del presidente Calderón hace 12 años, empezó en 2006, sacar a la Marina y al Ejército a la calle y ponerla a patrullar, pues les matan. Bueno, y todo el que pillen por en medio, es decir, todo aquel que se interponga entre ellos y sus planes, lo liquidan. Aquí el mexicano medio, el mexicano a pie, podríamos decir, muere como daño colateral de esa guerra, o de una guerra que en principio no va contra él. Es decir, un tipo que es abogado o arquitecto o que trabaja en una tienda no tiene nada que temer. Yo no me dedico a esto, yo ni compro droga, ni la produzco, ni la vendo, ni nada por el estilo, pero en cambio sucede que la violencia también le alcanza a él. Es decir, si el cártel de Jalisco, este se me olvidó decirlo antes, el nuevo, este que llaman Nueva Generación ahora, quiere convertirse en la banda hegemónica de todo México, que es en lo que están, por ejemplo, pues en principio al mexicano a pie no debería afectarle. Bueno, sí, veo que debería ver los muertos o los toros desde la barrera, como hacemos los que estamos fuera de allí, ¿no? Bueno, pues mira, se están matando y tal, bueno, te genera siempre resquemor y preocupación, pero nada más. Pero es que el hecho es que le afecta. ¿Y de qué manera? Y le afecta tanto indirectamente, es decir, que tiene que ver esto por televisión, que tiene que asumir que ciertas partes de su país están tomadas y ciertos estados están tomadas por maleantes, como directamente, porque es objeto de violaciones, es objeto de extorsiones, de secuestros o de robos, es decir, que vive en permanente estado de miedo. La historia esta de narcos que os decía antes de la música, con la que me desayuné ayer, pues leí ayer que lo leí en un periódico español, no recuerdo cuál era, no sé si era El País, El Mundo, alguno de estos, que era, desde luego el periódico era español. Leía que la Fiscalía de Tabasco, que es un estado ahí en México, alertaba de la aparición de canibalismo entre las prácticas de los cárteles locales, así como lo escucháis, canibalismo. Al parecer el pasado mes de mayo, en Villahermosa, que es la capital del estado de Tabasco, pues se presentaron unos tipos en moto en un centro comercial. Hasta ahí todo bien. Bueno, hasta ahí todo bien hasta que se liaron a tiros. Mataron a 5 personas y allí mismo los decapitaron una vez muertas. Como veis, creo que ni a Robert Rodríguez se le ocurre una cosa como estas. Es decir, llegaron, se liaron a tiros, mataron a 5 y les degollaron. Bueno, les decapitaron, es decir, separaron la cabeza del cuerpo. Se llevaron a uno de los cadáveres que luego se lo llevaron encima a las motos, a uno de los cadáveres, y este cadáver fue luego encontrado hecho trocitos, a pedazos, por la policía posteriormente, unas horas después. Bueno, la policía empezó a tirar del hilo a ver qué había pasado, la policía local, quiero decir, y atraparon a 12 sicarios, es decir, tipos de menor cuantía, la parte más de abajo de cualquier cártel. Uno de ellos ni siquiera era mexicano, era de nacionalidad guatemalteca, es decir, que había llegado desde muy lejos. Pues sería uno de estos que salen de Guatemala con idea de llegar a los Estados Unidos para ganarse allí la vida honradamente y terminan atrapados, gente muy joven, obviamente, chicos de menores de edad, la mayor parte de las veces, y terminan atrapados en esta telaraña asquerosa de la delincuencia y de la criminalidad, que mucho antes siquiera de llegar a los Estados Unidos. Bueno, la policía los detuvo después de una balacera de 1000 pares de narices, los interrogó y ahí es cuando salió a la luz lo de la antropofagia. Pero no antropofagia porque tuviesen hambre, sino como una especie de rito iniciático para entrar en el cártel. Una cosa fascinante. Esto no os preocupéis que ya lo incluirán en alguna película o en alguna serie de televisión. Vemos a unos narcos comerse la pierna de un tipo solo para poder entrar en el cártel. Y diréis, bueno, ¿qué guionista más ocurrente? No, esto se le había ocurrido ya a los depravados estos. Bien, este tipo de historias que ponen los pelos de punta, porque os la he contado muy rápidamente, pero es que esto hay que leerlo, y sobre todo buscar imágenes. Vamos, que no es que aparezcan imágenes muy explícitas, afortunadamente, pero a uno le ponen los pelos de punta. Los mensajes, los narcos se los pasan entre ellos con muertos.
de que se vean esas imágenes de tipos colgados de puentes y cosas por el estilo, porque qué mensaje se ve mejor que colgado encima de lo que alguna vez fue un cuerpo humano, ¿no? Bueno, pues estas historias tan estremecedoras son tristemente habituales en México. A poco que leamos la prensa o no digamos ya si vives por allí, pues es el pan nuestro de cada día, ¿no? Luego, si todo fuese cosa del narcotráfico, bastaría con legalizar la droga, con legalizar el comercio de drogas y punto. Ya está. Es una solución. Bueno, si el problema es que todo esto sucede por el tráfico de drogas, luego se legaliza el tráfico de drogas y asunto resuelto. ¿Cómo no lo han legalizado todavía? Eso me pregunto yo. Yo personalmente creo que no. Es decir, a ver, creo que el comercio de estupefacientes debería ser legal, como lo es el de bebidas alcohólicas, pero de legalizarse, poco cambiaría a estas alturas en México. Esa es mi opinión. Es decir, que seguiría siendo un país extremadamente violento. Es decir, la guerra del narco ha influido y fue lo que empezó y lo que hizo estallar todo esto. La guerra del narco ha dejado devastado el país y lo ha dejado devastado hasta sus cimientos. Y no hablo ya de daños materiales, que son muy cuantiosos. Hablo del daño moral, que ha terminado por emponzoñar todo el tejido social del país. Es decir, que aunque se legalizase mañana el tráfico de drogas, bueno, en ese momento si fuese legal ya no se le llamaría tráfico, se le llamaría comercio. Nadie habla del tráfico de bolígrafos, ni nadie habla, qué sé yo, del tráfico de volantes, ni del tráfico de manzanas. La gente habla de comercio. Bueno, pues en el momento en que el tráfico se convirtiese en comercio, aunque se convirtiese en comercio, yo no creo que cesase en ningún momento la violencia en México. Esa es mi opinión. Y no creo que cesase porque en México el sistema judicial está podrido. Porque en México la política está podrida. Porque en México la convivencia se quebró hace ya muchísimo tiempo. Y reconstruir esa convivencia quebrada va a llevar también muchísimo tiempo. Y cuando digo que se quebró la convivencia es que nadie se fía de nadie. Se quiebra la convivencia cuando sales desconfiado a la calle, cuando no sabes lo que te va a pasar, cuando desconfías de todo el mundo, cuando miras delante y detrás de ti, cuando procuras no sacar tu teléfono celular y hablar con él por la calle, sino esperar a llegar a un centro comercial o a tu oficina. Esas son cosas comunes en estos países, no solo en México, sino en toda Centroamérica. Pero eso quiere decir que no te fías de los que van al lado tuyo en la calle. No digamos ya preguntar algo a alguien, ni se te pasa por la cabeza. En países como Guatemala o como Honduras, las lunas del carro van tintadas, van polarizadas, para que no se vea quién está dentro. Eso es cuando tienes ya quebrada la convivencia y es muy difícil reconstruirla. Se puede, evidentemente, pero lleva muchísimo tiempo. Es decir, que la delincuencia en México no solo son los grandes cárteles que aparecen en las noticias, no es el Chapo Guzmán, o no solo el Chapo Guzmán, el cártel de Jalisco, la familia michoacana, ni muchísimo menos. La delincuencia en México es también el robo, el secuestro, la extorsión de todos los días, que todos los días padecen miles de mexicanos y que quedan impunes. Es decir, que nadie paga ni por esos robos, ni por esos secuestros, ni por esas extorsiones. O por asesinatos como el caso de los feminicidios que hay en México, que la cosa está disparada, asesinatos de mujeres, ataques con ácido y cosas por el estilo. Mutilaciones. Vamos a los datos, que los datos son amores y no buenas razones. De 2014 a esta parte, es decir, 3 años y medio, se han registrado en México más de 70.000 homicidios. Me he ido a buscar el dato. 17.000 en 2014, 18.000 en 2015, 23.000 en 2016 y 15.000 o cerca de 15.000 en lo que va de año. Es decir, unos 70.000. ¿Sabéis cuántos de esos 70.000 asesinatos, no estoy hablando de delitos, asesinatos, cuántos se están investigando por parte del Ministerio Público? Pensad un número. Bien, se están investigando 415. 415 de 70.000. Estamos hablando del 0,5%.
Es decir, nada. Estoy hablando de investigando, ¿eh? No que se hayan resuelto 415 casos de 70.000 asesinatos cometidos. No, que se están investigando. La posibilidad de que a ese 0,5 de esos 415 salga el culpable y sea castigado es todavía menor. De aquí solo podemos concluir que asesinar en México es gratis. O prácticamente gratis. Y sucede que, claro, lo mismo queda impune el que se come a un cadáver después de decapitarlo que el que roba celulares en un semáforo. Es decir, que el crimen no supone un coste. Y esto va mucho más allá, como podéis imaginaros, de la guerra contra el narco. ¿Os imagináis, cualquiera de vosotros, que pudieseis asaltar el banco de la esquina que hay al lado de vuestra casa sin que os pasase nada? Que tuvieseis la práctica certidumbre de que no os iba a pasar nada. ¿A qué os dedicaríais? Pues muchos, probablemente, se dedicarían a eso, a asaltar bancos. Claro, pasaría que tanto se dedicarían a eso que terminarían chocando entre ellos. Que es lo que ha terminado por suceder en México. Algunos incluso llegarían a hacer grandes fortunas porque serían muy hábiles con los asaltos a bancos o los robos o los secuestros o las extorsiones a los comercios y negocios de su barrio. Bien, pues con ese dinero que han obtenido podrían corromper a quien quisiesen, jueces incluidos. Y a partir de aquí todo es un círculo vicioso que se va retroalimentando de manera infinita. Un círculo vicioso que nadie ha encontrado todavía el modo de romper o que directamente no les interesa romper. Francisco, que es un oyente de Lugo, tiene una pregunta sobre globalización que mucha gente se hace. ¿No crees que la globalización y el capitalismo en general nos han dado una perspectiva muy etnocéntrica sobre la cultura que debemos consumir, sobre nuestro ocio, sobre nuestra ropa? Y al final estamos creando ciudadanos iguales en Corea del Sur, en España, en Surinam, en Puerto Rico o en Etiopía. La gente cada vez se parece más. ¿No crees que esto es uno de los puntos más negativos del capitalismo? ¿Cuándo sería más interesante para ti viajar a Francia? ¿En el siglo XIX o hoy en día? Yo sé, evidentemente, que el capitalismo ha dado una vida mucho mejor a todos los ciudadanos, no lo voy a negar. He estado en Corea del Sur 2 veces, he tenido novia surcoreana. He hablado con gente, me han dicho cómo era antes y cómo es ahora, he visto una mejoría. Los ejemplos de Taiwán, por ejemplo. Pero, ¿por qué? Con un ejemplo te lo digo. ¿Por qué es más importante escuchar música pop, rock, soul, o sea, música popular occidental, que todo el legado musical chino, o de Turkmenistán, o de Kazajistán, o de Papúa Nueva Guinea? ¿Por qué? Y el capitalismo, que hace gente que habla de la libertad individual para diferenciarse, sin embargo, está consiguiendo todo lo contrario, ciudadanos con los mismos intereses. ¿Por qué no encuentro, por ejemplo, a nadie, o es muy raro alguien que esté interesado en la cultura, pero en la cultura folclórica, por ejemplo, de Tailandia? No sé, a ver qué respuesta tienes para esto, Fer. Pues a ver, Francisco, lo que estás diciendo es que tendríamos que vivir como en los tiempos antiguos. No has especificado cuáles, has dicho el siglo pasado, pues ¿y por qué no hace 2 siglos? O hace 3, o hace 4.000 años. Es decir, en algún punto que tú consideras que es el punto ideal de una cultura, de una civilización. O pongámoslo, qué sé yo, cuando salimos de las cavernas, las primeras sociedades agrarias. A partir de ahí ya no podíamos mezclarnos. Es decir, que cada uno mantenga solo sus ingredientes culturales originales del grupo de la tribu y que no pueda mezclarse con el de al lado. La globalización es muy antigua, tanto como el propio ser humano. Nosotros, de hecho, hablamos latín. Yo te estoy hablando en latín ahora mismo. O sea, estoy hablando a todos en latín, en una variedad del latín del siglo XXI conocida como español moderno, pero no deja de ser latín. Y no os estoy hablando en algún dialecto celtíbero, de los cuales no queda ninguno ya, desaparecieron hace miles de años. Y que era lo que hablaban en todo caso mis antepasados lejanos.
Sí, mis antepasados, que ya lo dudo, que todos sean de aquí al año 1 de nuestra era, que sean todos, que provengan todos de la península ibérica, pues no hablaban, te aseguro, español ni latín originalmente. Los antiguos romanos, de hecho, ya globalizaron dentro de su ámbito. El ámbito propio, que era el Imperio Romano, no todo el mundo, porque no lo alcanzaron, pero sí a su ámbito, al mundo romano. Y por lo que creo, nuestros antepasados pues estaban encantados, estuvieron encantados de que fuese así. ¿Qué digo? Creo no, lo sé positivamente. Y lo sé positivamente porque hoy tú y yo hablamos en una variante del latín, como ya te he dicho. La cultura celtíbera, esta de nuestros antepasados lejanos, desapareció y la sustituyó la cultura romana, de la que no es exactamente la nuestra. Es digamos, la madre y el padre de la nuestra, pero no es la nuestra. Esa cultura romana la sustituyó pues la nuestra después de haberse enriquecido con otras influencias durante 2000 años. Y aun con esas, yo soy un madrileño del siglo XXI, de la primera mitad del siglo XXI, pero me extrañaría mucho ver a un madrileño de la primera mitad del siglo XVII, ¿no? Comería cosas distintas a las mías, se vestía de manera diferente, hasta tendríamos problemas de entendernos. Hablamos el español que se hablaba a principios del siglo XVII y el que se habla a principios del siglo XXI son comprensibles entre sí, de ahí que podamos leer, pues, qué sé yo, a Cervantes, pero no exactamente iguales. Así que, ¿cuál es el Madrid auténtico? ¿El de ahora? ¿El Madrid de Quevedo? ¿El de la Zarzuela de finales del siglo XIX? ¿El de Roberto Chapí? ¿Cuál? ¿El de los años 60? ¿El de la Guerra de la Independencia? ¿Cuál es? ¿En qué punto de la historia pones esto es la cultura pura? No existe nada parecido a la cultura pura. Simplemente porque a los seres humanos nos encanta compartir, no nos chifla. Compartir información, bueno, y información y fluidos. Nos chifla compartir ambas cosas. Nos encanta también imitar. Es otra de las cosas que los seres humanos hacemos con gran dedicación siempre que podemos. Es decir, si el de al lado tiene un modo de hacer algo mejor, pues lo adoptamos. Lo imitamos y lo adoptamos. Es decir, que llevamos la globalización implícita en nuestros propios genes. ¿Es esto un uniformizador, como dices tú? ¿Por qué la uniformización? ¿Vamos a terminar todos haciendo, comiendo y diciendo lo mismo? Pues no lo sé, ¿cómo terminaremos? Yo sé lo que ha pasado, no lo que va a pasar. Pero sí, es uniformizador, ya te digo. A nuestros antepasados los romanos los uniformizaron. Y ellos encantados, ¿eh? Pero es que somos una sola especie, por si no lo sabías. Es decir, estamos hechos exactamente de lo mismo que tu exnovia coreana o que un australiano o que un tipo de las Islas Fiji. Igual, todos los seres humanos estamos hechos de los mismos ladrillos. Y tenemos una pasión por mirar lo que hace el otro y ver a ver si lo podemos adoptar. Y si lo hace mejor, automáticamente nos olvidamos de lo nuestro, o nos gusta más. Pero en el acto, ¿eh? En 2 generaciones se pierde un idioma. Dirás, pobrecito idioma, hay que cuidarlo. Bueno, y si sus hablantes no quieren hablarlo, ¿qué le vamos a hacer? Nuestros antepasados dejaron de hablar esos dialectos celtíberos y no pasó nada. ¿De quién era la culpa? De los romanos, nunca les prohibieron hablarlos. Los dejaron de hablar ellos. Hice una contrahistoria el año pasado sobre la historia, una brevísima historia de las lenguas de España, de la cantidad de lenguas y dialectos que había habido desde el latín, desde la lengua madre no de todos, pero sí de casi todas las lenguas de España, exceptuando el vasco. El resto todas vienen del tronco latino. Bien, hubo, digamos, fragmentos, trazas del latín que se perdieron, que nunca prosperaron. El mozárabe, por ejemplo, tuvo una vida de cientos de años y luego desapareció. No les prohibieron hablarlo, simplemente lo dejaron. Y como esto, pues te pongo el caso de la lengua, que es la más visible, pero hay muchas más cosas. Es decir, y volviendo de nuevo al caso del madrileñismo, que es lo que más cerca me pilla, ¿el mantón de Manila es madrileño? Porque es el colmo de la madrileñidad de nuestra cultura. Pues no, señor, se trajo de Manila. Y el chotis también es un baile extranjero. Y si me dicen ahora que el rock and roll no es madrileño, pues
que baje Dios del cielo y lo vea. Yo considero un género musical madrileñísimo. Tenemos, de hecho, de aquí han salido los mejores grupos de España los últimos 50 años. No es madrileño, pero vamos, que también es bonaerense y también es montevideano y también es de Manchester y también es de Estocolmo. Bueno, cada uno lo hace en su idioma, lo enriquece, le mete las variaciones, lo fusiona con otras cosas. En fin, yo creo que las cosas son como son, no como nos gustaría que fuesen, pero es que además a mí me gusta que sean así. Como eres más joven que yo, ya termino porque se me va el programa, te voy a dar un consejo. Francisco, antes de cambiar el mundo o tratar de cambiar el mundo, primero tienes que entenderlo. Eso es importante, porque si te vas a meter a operaciones de cambiar el mundo, que no lo vas a conseguir, pero bueno, por si acaso, sucede que a veces los que se meten a cambiar el mundo no han entendido antes por qué las cosas son como son. Muy bien, pues con esto ya pasamos, no te puedo dedicar más tiempo, aunque el tema es interesante, y pasamos directamente a Pizarro, que nos tiene que hacer el comentario del día, que en este caso es sobre Cataluña y Padania. Ni en Cataluña ni en Padania hay una realidad social de separatismo masivo. Y las fórmulas políticas rupturistas no son la expresión de un incontenible clamor, sino estructuras de saqueo e impunidad sobre la base de una realidad social parcial. Infringir la ley es temerario, pero nada comparado con poner el futuro en manos de una mayoría que da la espalda por indiferencia, cobardía y hastío. En Padania lo vieron claro. A ver qué tal lo ven aquí. Pues, queridos amigos, hasta aquí hemos llegado. Solo me queda despedirme de vosotros. Hasta mañana.